NASA, mi origen de guerra, de luchas y ahora de pensadores, NASAs. ¿Qué recuerda usted de la historia NASA? Que somos tan flojos a veces para resistir a las ideas y sus exigencias, que preferimos entregar a nuestros vecinos al peor de los postores. Eso pasó en 1617 en Itaipei, cuando los países se dividieron y decidieron venderse, unos para que Juan Borja hiciera de nosotros los sobrevivientes ahora, víctimas de un crimen absolutamente atroz. Dice la historia política nuestra que eran tantos los muertos que parecían tuzas de maíz cuando los desgranamos y los tiramos como tuzas al basurero. Somos víctimas aún de un colonialismo. A nosotros dizque nos estaban convenciendo, tal vez a algunos despistados sí, pero a nosotros nos querían convencer de la idea de que aquí nos habíamos independizado, de que aquí la colonia no existe, por lo tanto hay que hablar de un poscolonialismo. Mentiras. Estamos aún frente a un modelo de colonialismo que no ha cambiado, solo que el de ahora es global, es imperial. De manera que la diferencia de pensamiento tiene que estar precisamente en quienes, arrodillados, perdidos además, se fueron a abrigar otras opciones y creen estar convencidos en que hacen la resistencia. Pues no, que nace la resistencia está aquí, porque nació del Consejo Regional Indígena del Cauca, la primera organización en América Latina, que me parece a mí viene traída muy bien por parte de los investigadores en el sentido en que es la primera organización en América Latina ideológicamente consistente, programáticamente concebida. Ella me habló a mí, yo creo, con mucha seriedad. Dijo, vamos a organizarnos. Les he creído. Después nos dijo, vamos a luchar por el poder, vamos a disputarnos el poder. Así como se recuperaron tierras, cosa que ya quedó en el pasado, vamos a recuperar nuestros espacios públicos, que llegar a los consejos, a las alcaldías, a las gobernaciones, y el Senado es el instrumento que nos sirve para que esa personería se dé. Pues bien, unos cuatreros, esos enamorados, además de la circunstancia muy oscura del pasado colonial, en el que el encomendero era dueño de los indios, pues esos encomenderos se han robado esa organización y nosotros la vamos a recuperar. Y llamo a todo aquel que tiene un espíritu emancipado a que crea, porque hay razones para que crean en esta convocatoria, en la gran posibilidad de levantar banderas, de rescatar esta organización y de avanzar en la dirección prevista, la de construir organización política para luchar por el poder. ¿Usted se considera un hombre de pensamiento rebelde o de pensamiento revolucionario? Yo soy un emancipado, eso sí, un hombre que se rebeló aún en contra de los esquemas aparentemente muy culturalistas, muy sembradas en la historia, para pisar un escenario de dos mundos, el del indio, que toma distancia de su entorno sin perder su mente y que es capaz de entender el mundo global en sus dinámicas y exigencias y mediando esos dos niveles poder proponernos un mundo distinto en el que sea posible convivir sin matar, sin robar, sin generar desastres en la naturaleza por perseguir el capital, sin mentir,
y sin hacer de la política un instrumento para explotar vía ideológica a buena parte de los colombianos como está pasando hoy. Marcamos la diferencia, por supuesto. Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo ya he sido curado, estuve 3 periodos en el Senado. Infortunadamente hay una circunstancia catastrófica que hace que regrese, y voy a regresar. En esos 3 periodos siempre me conocieron como un senador de ideas, con una actitud correcta de la que no hay quien pueda quejarse o levantarse para mirarme la cara con osadía, porque he sido un osado al no pretender quedarme en el amaño por el poder. De manera que ahora regreso como Matrix, recargado. Diego Luis, yo no lo sé. No lo sé. Cómo me perciben, no lo sé. Pero deben percibirme como un hombre honrado. Deben percibirme como a un indígena, como a un colombiano. Deben entenderme como se entiende a un latinoamericano. Pero eso sí, creo deberían entenderme como a un indígena que lucha por Colombia. Una Colombia que ha hecho de la política un nido de pícaros. Ha hecho del Estado un botín para esos pícaros. Y ha hecho de buena parte del territorio colombiano un territorio sin Estado. Es más, yo creo que están tan equivocados quienes gobiernan y dirigen los destinos de este país, que nos levantan a más de uno preocupados que dizque porque el conflicto colombo-nicaragüense nos robó tierra. Sí, nos lo robaron por responsabilidad que fundase en el pastranismo, en el uribismo y en el santismo, y buena parte de los congresistas de esos tiempos, que están en esas grandes bancadas. Pero les digo que se está perdiendo más en las concesiones que le están entregando a la gran minería, y no puede seguir ese ambiente de un territorio patrio sin dueño. Todos vemos lo que está ocurriendo en buena parte de los territorios donde vivían los afrodescendientes felices. Hoy llegó la infelicidad, donde vivían los indígenas y allá quieren llegar con sus grandes retroexcavadoras. Donde vivían los campesinos, ahora esos ríos solo conducen enormes cantidades de tóxicos que resultan del ajetreo indiscriminado por buscar la riqueza. La colonia no ha pasado. Lo que se llevó Cristóbal Colón y sus ojos afiebrados, arrancados de las cárceles andaluzas, como alguien dijera, no se ha ido, porque aquí sigue el colonialismo. Se ha entendido que en Colombia, si no hay dinero, no hay campañas. Si no hay dinero, no hay elecciones. Mejor dicho, si no tienes dinero, no puedes aspirar a ocupar alguna de las curules. Esto quiere decir que aquí en Colombia todo se compra, y se compran también las curules, las 102 curules que hay en el salón de sesiones plenarias del Senado o en el salón elíptico, las 300 y pico de curules, están compradas por quienes tienen el capital. Mucho de ese capital resulta de dineros que el Estado tiene, pero que de una manera bastante truculenta la orientan para financiar campañas por encima de los dineros que la ley misma ya les ha permitido para el financiamiento de campañas y el financiamiento de partidos. Buena parte de estos dineros vienen del narcotráfico. Hoy el proceso 8000 de nuevo es la presencia poderosa de quienes están dirigiendo los destinos de Colombia. Pero finalmente, esos dineros también vienen del sector privado. Y el sector privado aquí sí que es responsable de la circunstancia trágica que vive Colombia por el desgobierno. Porque
Los he visto. En las palomeras, como se dice allá, aquellos que van a las barras, porque ellos tienen sus puestos para ir a conocer la manera como sesiona una plenaria del Senado. Allá se paran o se sientan con computador portátil en mano. Los científicos del sector privado a mirar, a calcular cómo van sus iniciativas, porque además de lobistas, son los que dicen cómo votó su senador, que ya fue financiado en su campaña, por lo tanto tiene que hacer lo que dijo el que tiene la plata. Eso hay que cambiarlo. Por eso es que me atrevo a dar esta pelea. Y vamos a llegar. Tampoco es franciscana la campaña, pues por supuesto que no. Hay amigos que nos ayudan y los seguimos esperando porque otros llegarán en la pretensión de conquistar estas opciones. Vamos a llegar, pero eso sí, con decencia suficiente. Para ir en términos concretos, mis amigos, primero, pues son los indígenas que tienen un espíritu rebelde, pero inteligente, con visión de la historia. Segundo, pues yo tengo unos amigos en el Valle, en Bogotá, en distintas partes de Colombia, a quienes estoy buscando para que me den la oportunidad de recuperar la vocería, porque es a lo único que aspiro, a recuperar la vocería, pero ante todo, para ejercer la función política. Y en segundo lugar, que me ayuden a recuperar una organización que nos robaron. Estuve 12 años en el Senado, me bajé acá a la arena, al tierrero, donde estamos los de a pie, para que otro con un nuevo brío fuera a librar la batalla. Salió tan tonto ese desempeño que hasta la organización se la robaron. Pues no lo voy a permitir. Estoy buscando a los colombianos de buena fe y que piensan el voto, que crean en la conveniencia de que recuperemos esa organización política, porque es un legado, es un patrimonio y lo vamos a sostener. Pero esto solo será posible si conseguimos el respaldo de los colombianos, y lo estoy buscando ese respaldo. Los votos están en Colombia, pero además están en quienes le dan valor al voto. Está ese voto, el que está conmigo y en el de muy contados senadores, aspirantes hoy, en quien se para en la urna con valía, con heroísmo, con estoicismo, con responsabilidad, con honradez. Su mismidad única, su lapicero y el tarjetón. Ese colombiano que vota con libertad y con espíritu de dignidad, ese es el que cuenta conmigo, porque yo votos no tengo, ni uno. Los voy a buscar y en esa tarea estoy, buscando los votos. ¿Cómo llega al Senado? He leído de Mandela, no tuve la fortuna de conocerlo, pero conozco su historia y sé que una de las muy buenas ideas que él sembró es vigente hoy en Colombia. Y él advirtió, dijo, ningún ser humano nace con la idea de la discriminación y el odio que resulta de diferenciar el color de la piel. El racismo es una consecuencia de la sociedad torcida, pervertida, poderosa inmensamente, pero segregadora. Ese fenómeno problemático que vivió Mandela y que lo tuvo tantos años en la cárcel injustamente, también existe en Colombia. Aquí hay racismo. En Colombia sí hay racismo. En Colombia sí hay discriminación por cuestiones de raza. Sí lo hay por cuestiones de género. Sí lo hay por cuestiones de pensamientos distintos. Pues el primer fenómeno discriminador que se dio en esta tierra fue la discriminación por el color. De manera que el gran mensaje que subrayo hoy de Mandela
el hombre de las victorias es ese mensaje, el de que ningún ser humano nace con el espíritu teñido por la discriminación, dada la circunstancia del color de la piel. Lo recuerdo. Las marchas que se han hecho, pues tienen el calor de la reivindicación, de la búsqueda de soluciones a los problemas que no se han resuelto vía presencia política de la nación colombiana. La práctica ha mostrado que esas marchas no eligen, esas marchas no votan, y está probado. Pero es que ellas no han sido convocadas, nunca han sido convocadas con una pretensión electoral. Han sido convocadas siempre para pretensiones reivindicativas de momentos determinantes. Por lo tanto, pues yo diferencio muy bien marchas populares, marchas indígenas, a la pretensión de marchar electoralmente, como se hace cuando esta cruzada electoral nos llama a que nos presentemos los que tengamos la valía de hacerlo. Si Caminar sí da votos en Colombia, ¿cuándo y cómo va a iniciar usted su caminata por el país en búsqueda de los votos? Yo estoy en ello y en enero entramos en la segunda fase de la estrategia. Esta que ya es presentarnos en los distintos barrios de las ciudades, principalmente el Valle del Cauca en sus capitales, y después, por supuesto, nos vamos a presentar en Bogotá, que es la capital, pues a llamar a los colombianos que estén allá opinando, pensando, a que intervengan. Somos una opción, somos una posibilidad, seguimos siéndolo. Bueno, yo recibí el título. Lo utilizo en la pretensión de entender que los que matan en Colombia por razones políticas, por razones del narcotráfico, bueno, sí que poco se puede esperar, por razones del paramilitarismo, pues por lo menos nos vieran con un blindaje distinto a un blindaje de las balas. Entonces ese concepto de maestro de sabiduría es más una forma de proteger nuestro papel de líderes a la buena de Dios, porque en eso andamos aún por esta patria con ganas de seguir luchando. La paz. ¿Cuánto lo deseamos? Pero les voy a decir una cosa que no les va a gustar mucho. Lo que conocen los colombianos sobre el tema de las FARC es que son el 15% de la guerra que hay en Colombia. Pero lo que no saben es que el 80% de los colombianos no quiere a las FARC, si es que no son más. Por lo tanto, paz va a haber, no tanto porque deje de haber violencia, sino porque es que estos tipejos, estos compañeros con armas en hombro, se pervirtieron, porque eso significa la matanza a cuchillo limpio que hicieron en Barbacoas contra 17 indígenas, dizque porque no valía la pena gastar un cartucho matando indios. Por Dios, esa gente no tiene nada elemental sobre la que yo pueda pensar, referenciarme. De manera que la paz es un negocio ahora electoral. Y aún así Santos, teniendo semejante trofeo, porque no olviden, las FARC eligió a Pastrana, las FARC eligió a Uribe y ahora va a elegir a Santos. Para allá va. Sin embargo, con ese trofeo Santos aún se da el lujo, por el temor, de utilizar los bienes del Estado para lubricar la maquinaria electoral y elegir sus bancadas. Pero contra esa vamos nosotros. La mermelada es aquello gustoso, pecaminoso en la política por demás, porque todo lo que es pecado como que es rico. Y tiene que ver con
los dineros del pueblo que se han puesto a la tutela de los administradores, muchos de ellos elegidos popularmente. Estos que para sostenerse en el poder se aprovechan de los pobres que hay en Colombia, los manipulan, los ponen a votar en su favor y el cuento es que les construirán algún proyectico. Cada aspirante al Senado hoy tiene por lo menos 5.000 millones de pesos, del cual van a sacar por lo menos el 15%, 1.000 millones de pesos, para financiar sus campañas. No puede seguir esto así. A eso es que llamo mermelada. Y es cochinada porque los dineros del pueblo son para la inversión, no para financiar campañas, como siempre ha pasado, y a buena parte de los colombianos, insisto, pareciera que les parece que es normal, y no es normal. No más mermelada, no más cochinada. Mermelada es la que da santos y reparte a diestra y siniestra. Y no más cochinada son las obras, las actitudes, las maniobras del uribismo que hoy funge como una opción posible, limpia y dentro de los referentes morales y éticos. Segundo, tenemos un programa que vale la pena desarrollar y sobre este punto pues yo solamente quiero advertir dos ideas básicas. La primera, gobernanza del agua. Sobre este tema nosotros vamos a seguir insistiendo en el debate, en la discusión, para que sea posible tal esfuerzo. Tenemos que entender que hoy nuestros ríos, nuestros páramos, son instrumentos al servicio del gran capital y lo estamos entregando y nadie se ha percatado. Vamos a revisar ese punto por lo menos desde el ámbito de la discusión. El segundo, propiedad privada colectiva del subsuelo, de la tierra. ¿Por qué este tema? Acontece que los colombianos, que son bien copiones, no se han dado cuenta que la propiedad privada tiene una dimensión completa. ¿Cómo así que el subsuelo es del Estado y el Estado coge y se lo entrega a cuanto pirata llegue a este país? Y nosotros nos quedamos mirando al cielo, de pronto algún mendrugo cae si es que el gobierno administrara bien esos dineros, porque como no lo está administrando bien, no está llegando. Los indígenas en esto tienen una avanzada propiedad colectiva de la tierra. La autonomía y la soberanía advierten la conveniencia de dar un paso más en la lucha por la tierra, y esta tiene que ver con la propiedad del subsuelo. Demos la discusión, analicemos el tema. Voy a llevar esto al escenario de la discusión política colombiana y por ello es que es tan importante que me acompañen. Por lo demás, soy un hombre honrado y no creo que hoy deba ser una bandera muy importante ser hombre honrado en la tarea de la cosa política. Sin embargo, es una gran necesidad. No es posible que los colombianos sigan eligiendo tanto pícaro. Hay unas excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría, en los días que yo estuve en el Senado, me codié con paramilitares. ¿Cómo es posible que los colombianos utilicen el instrumento de la soberanía más limpia, cual es la voluntad libre del hombre, se presente en las urnas y elija a un asesino, por Dios? No puede ser. Hoy están varios de ellos procesados y otros en las cárceles condenados por delitos contra la humanidad, pero especialmente, que es lo mismo, en la práctica, en la realidad, por concierto, por delinquir. Contra ellos tuve enfrentamientos serios. Otros respetaron mi opinión. ¿Cómo así que buena parte de estos políticos utilizan el instrumento del poder local y el poder regional a través de la burocracia, a través de los dineros de la comunidad en esos órganos destinados para el servicio electoral, a través de puestecitos, a través de contraticos para llegar al Senado? ¡No! Soy un hombre honrado y voy a regresar al Senado y deben ayudarme para que eso ocurra. Sí, señor.
Yo al principio andaba muy preocupado porque entre irme, sostenerme en una organización que nos sacó a patadas, porque eso fue lo que ocurrió. La Alianza Social Independiente hoy es una organización de ladrones, de pícaros, lo digo. Y son de la periferia, porque ni siquiera son ladrones enquistados en el corazón de los poderosos. Esa organización pretendía que volviera a los cauces en esta contienda electoral. Lo medité mucho, pero tomé la decisión de no hacerlo. Y presentarme en la propuesta de rescatar la Alianza Social Indígena, que es la organización que idearon nuestros antepasados. Cuando empecé a ondear esa idea, muchos de los más ancianos, de los más mayores, se me han acercado para decirme, por ahí es Piñacue. Es más, de Santander a Santander de Clichao, cuando llego a ese municipio, de las cordilleras de Santander de Clichao, bajan médicos tradicionales a decirme, Piñacue, nosotros hemos revisado con mucha pausa lo que está sucediendo en el mundo de lo indígena y creemos que usted tiene la fortaleza para seguir sosteniendo esta batalla. Cuente con nosotros. Es más, Carmen Ulcue, mi segundo renglón a bordo en esta batalla, es una mujer de una valía ética sin límite alguno. Es una mujer con un poder en la moralidad que me da toda la tranquilidad para dar esta batalla y fue recomendada por los médicos tradicionales. Lo digo a viva voz porque hoy soy político y todos los recursos valen. Puede ser que esto sea un secreto que no debí develar, pero lo estoy entregando para dar la certeza de que esta batalla tiene fundamento. No. Un enamorado, eso sí, de extremo a extremo, del amor por el conocimiento, de pretender entender todo. Y sobre todo circunstancias como las nuestras que actualmente pareciera ser que no demandaran de la alta filosofía como el de que este es un país en su mayoría conformado por cochinos, que les gusta la mermelada. No más mermelada, no más cochinada, he dicho estos días a propósito de los 600.000 millones de pesos que el gobierno ha puesto para que los congresistas ganen sus campañas. ¿A cambio de qué? Supongo que la mayoría para que voten por él. Diego Luis, muchas gracias. La democracia se lo agradecerá algún día. Yo no digo Dios porque este tema es un problema de humanos en esta tierra y debemos sabernos comportar. Mi gratitud por esta oportunidad.